¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mire, considerando lo que está sucediendo en Israel, en Irán, que se están agarrando, se están bombardeando unos con otros, y aquí nosotros como cristianos debemos ser parciales. Mucha gente se tiende a ir de un solo lado de Israel sin ver lo que el mismo Israel hace. Nosotros como cristianos no tenemos no podemos cargarnos para un solo lado. Mucha gente sin conocimiento tiende a cargar su lado a Israel y que los enemigos de Israel y que Israel, pero veamos que la nación israelita también está bombardeando otras naciones que ni siquiera le están haciendo daño o ni siquiera pueden hacerle daño porque a Israel pues está bien protegida por Estados Unidos. Pero muchos cristianos se basan solamente en algunos versículos de la Biblia que están fuera de contexto con respecto a la nación de Israel. Porque el pueblo de Israel, la nación que está ahora, no es la nación de la que habla el pueblo, el pueblo, o más bien la Biblia en el Antiguo Testamento. Fíjese que lea Génesis 2 y 3, donde dice: a todo el que te maldiga, maldeciré; al que te bendiga, bendeciré. Le está diciendo Jehová a Abraham, cuando Abraham está dispuesto a irse de su tierra y de su parentela, y donde quiera que vaya Abraham iba a estar en peligro y iba a estar en una situación difícil. Entonces Jehová le dice: yo al que te ayude voy a ayudar, o sea, voy a bendecir; y al que te maldiga, al que te haga daño, también lo voy a ir contra él, porque Dios tenía una promesa para Abraham. Pero esa promesa se quedó en Abraham, no se quedó con el pueblo de Israel, porque Israel todavía ni siquiera, o Jacob todavía ni siquiera nacía. También en Génesis 17 le dice que iba a ser de él una generación grande, poderosa, de sus lomos, de su cuerpo, de su simiente, de su cuerpo, iban a ser obviamente sus hijos, y esos hijos iban a procrear hijos y hijos y hijos así. Pero había una promesa para el pueblo y la descendencia de Abraham, que era que de allí iban a ser el Mesías. Hasta la llegada del Mesías Jesús, esas promesas estaban, y Dios estaba cuidando de toda esa nación que llegara hasta este punto del nacimiento de Jesús. Porque en Génesis 22:18, Jehová le dijo: de tu simiente. ¿Qué estaba diciendo? De su simiente estaba hablando que Jehová, de la simiente de Abraham, iban a ser el Mesías. Pero de la simiente de Abraham, hablando del Mesías espiritual, del Mesías Jesús, y no de la nación israelita de la que conocemos ahora. A lo mejor es un poco enredijoso, pero si tomamos en cuenta que la Biblia se tiene que entender desde un punto espiritual y de un punto literal. De otro modo vamos a malentender porque mucha gente dice el pueblo israelita, el pueblo escogido por Dios. Bueno, vamos a ver los tiempos. Porque Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, escogió un pueblo para que de él naciera el Mesías. Pero una vez que nació el Mesías, ya esa nación queda como cualquier otra nación. O sea, las tribus y todos los descendientes, que si usted se fija que desde la descendencia de Abraham nace David, nace Salomón, nacen hijos y hijos hasta llegar al Mesías que es nuestro Salvador. Después de allí, ya Israel no ha producido más nada nuevo, no ha dado más nada diferente que las otras naciones. ¿Por qué? Porque el Mesías ya nació. Cuando Jehová le dice a Abraham que de su simiente serían benditas todas las naciones, se estaba refiriendo al Mesías, que por medio de Jesús todas las naciones son benditas, porque nos da la salvación a todo el mundo. Entonces ahora ya no es el pueblo de Israel, sino es el pueblo de Dios, que somos todos los creyentes en Jesús. En Juan Jesús tiene un altercado en Juan 8:39, Jesús tiene un altercado con los fariseos, porque los fariseos les están diciendo que ellos son descendientes de Abraham. Y Jesús les dice: si fueras descendientes de Abraham, creerías en mí, porque yo vengo del Padre, y porque Abraham creyó al Padre. ¿Qué le está diciendo? Que Jesús era el Mesías profetizado
por Jehová a Abraham, que le dijo que de su simiente serían benditas todas las naciones, que ahora se estaba refiriendo a un sentido espiritual de que todo el que venga a Cristo, que crea en Jesús, que crea en Dios, crea así como creyó Abraham. Abraham le creyó a Dios sin verlo, sin ver a dónde se iba,